Bueno, pues, muchísimas gracias y ya siento las horas, pero bueno, tengo que cumplir con mi exposición. Espero que merezca la pena ese último esfuerzo. En primer lugar, eso es para mí un privilegio y un placer estar aquí con todos ustedes y agradezco a la Universidad de Almería, al Vicerrectorado de Sostenibilidad y, por supuesto, al doctor Alejandro Bonetti por su amable invitación, permitirme estar aquí en esta bonita ciudad. Yo voy a hablar sobre medicina culinaria y la relación con la dieta mediterránea. Lo voy a dividir en dos apartados. Primero, definir qué es esto de la medicina culinaria y luego ya entrar en cómo se relaciona con la dieta mediterránea. Entonces, ¿qué entendemos por medicina culinaria? Pues si miramos la literatura, probablemente no lleguemos a un acuerdo. Recientemente se ha publicado en la revista Nutrients, en el 2024, una definición de estos dos conceptos. Uno es nutrición culinaria y otro es medicina culinaria. Según estos autores, la nutrición culinaria integra las artes culinarias con la nutrición y la idea es fomentar no solamente un conocimiento, sino unas habilidades prácticas que nos lleven a una mejor salud en relación con los alimentos. Y ellos definen la medicina culinaria como una aplicación de la nutrición culinaria por profesionales de la salud. Esto, bueno, como digo, no todo el mundo lo define igual. Empezó realmente en Estados Unidos y bueno, pues por lo menos este es el mensaje que estos autores lanzan. Aquí gráficamente lo representan en la figura, que por cuestión de tiempo no voy a detallarla, pero la idea es esta, ¿no? Que la medicina culinaria la engloban dentro de un concepto más amplio que es la nutrición culinaria. Y en Estados Unidos, como digo, ya hay médicos que a su vez son chefs y ejercen esta medicina culinaria, ya se acredita a través del American College of Culinary Medicine este conocimiento, se relaciona con otros conceptos, como por ejemplo el de Teaching Kitchens, que al final es utilizar la cocina como un lugar de aprendizaje y de desarrollo de estilo de vida, y el propio gobierno de Estados Unidos ya ha acuñado un término que le llama Food is Medicine, y dentro del cual está la medicina culinaria. Entonces, desde mi punto de vista, la medicina culinaria tiene primero una característica que es interdisciplinar. Y en concreto, además, yo creo que lo que es fundamental es que entra en juego un profesional que hasta ahora quizás había quedado en el olvido, que es el cocinero. Y que al final es el experto en saber elaborar platos, aportarle sabor, aparte del valor nutricional o saludable que puede tener ese alimento. Y por otra parte, la medicina culinaria se puede aplicar tanto a nivel asistencial con los pacientes como en investigación y en docencia, ¿no? Esto tampoco es nuevo, es decir, que estos son libros que se han comentado ya de don Rafael Ansón, su libro sobre comida saludable, gastronomía saludable, o por ejemplo un libro que se editó en Granada, Cocina Conciencia contra el Cáncer, en el que al final uno puede ver que el elemento común de estos libros es ese diálogo entre el médico y el cocinero. En ese sentido, nosotros hemos desarrollado algún proyecto a nivel europeo para formar, en este caso con Dr. Petchev, a pediatras. Y esto es un proyecto europeo Erasmus+, en el cual los pediatras pueden conocer no solamente cuestiones nutricionales, sino de medicina culinaria a través de un curso online gratuito que está disponible en Internet. Actualmente estamos también desarrollando un proyecto europeo que se llama Cook to Diabetes, y la idea es formar a personas con diabetes tipo 2 y sus familiares, pero de un modo más directo, a través de una cocina virtual. En ese sentido, por tanto, y por cerrar este primer apartado, quizás hasta ahora conocemos muy bien la relación que hay entre lo que comemos y la salud. Hay muchos estudios en epidemiología nutricional y otro tipo de diseños en los cuales esta respuesta la tenemos bastante sabida. Sin embargo, tenemos que dar un paso más con la medicina culinaria porque tenemos que entender no solamente qué comemos, sino cómo lo comemos. Es decir, qué hacemos para comer lo que comemos, ¿no? Cómo lo cocinamos, dónde lo compramos, con quién lo comemos, en dónde, cuándo. Es decir, que hay un montón de cuestiones que van más allá de simplemente el qué comemos, ¿no? En ese sentido, vamos a ver ahora cuál es el papel de la medicina culinaria, ¿no? Todos conocemos la pirámide de la dieta mediterránea. Esta es la propuesta por la Fundación
de la dieta mediterránea, en el cual pues, nos ordenan en frecuencia, en consumo de frecuencia, cuáles son cada uno de estos alimentos. Pero en la base ya aparecen estilos de vida, ¿no? De hecho, la palabra dieta, el origen griego es diaita, que significa estilo de vida, ¿no? Un patrón de vida. Entonces, ya ahí en la pirámide aparece escondida las actividades culinarias, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que profundizar en el papel que tiene la cocina y la gastronomía mediterránea. Es decir, ir más allá del concepto de dieta para poder entender un poco más qué ocurre cuando procesamos los alimentos en el hogar. Me gustaría transmitir 3 ideas, ¿no? Una es, primero, que en todo esto tenemos que fomentar más que se cocine en el hogar. En segundo lugar, que se utilicen técnicas culinarias saludables. Y por otro, en tercer lugar, entender que la comida es un acto relacional. Entonces, sobre estas 3 ideas es en lo que brevemente, por las horas, pues voy a terminar de resumir lo que considero importante, ¿no? En primer lugar, hay que reconocer que simplemente el hecho de cocinar más en casa se asocia con una mejor salud. Siempre digo que cocinar en casa es el antídoto de consumir alimentos ultraprocesados, de los que hay muchísima evidencia que se asocian con enfermedades crónicas y con muerte prematura. Aquí puedo hacer un inciso por la intervención anterior, porque por supuesto no son alimentos ultraprocesados los que se han ido comentando previamente, al contrario. Pero aquí se ve, por ejemplo, en la gráfica, cómo cuantos más días cocines a la semana, en rojo se ve que va descendiendo el consumo de alimentos ultraprocesados. Igualmente, se han hecho estudios en los cuales se ve que la gente que cocina más en casa tiene una mayor calidad nutricional de su dieta, incluso se asocia también con elementos relacionados con la salud. Y aquí simplemente estoy hablando de la frecuencia con la que se cocina en casa. No estoy hablando de cocina saludable, sino simplemente cocinar. Eso ya directamente entraña una mejor salud, ¿no? Luego, por otra parte, hay que entender que cuando cocinamos estamos procesando los alimentos, pero de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo que ya empieza a tener efectos saludables. El hecho tan solo tan natural de prensar el ajo, estamos liberando nutrientes, como por ejemplo la lisina, o por ejemplo el marinado, en el cual empezamos a darle una textura nueva a la carne utilizando zumo o vino, hierba aromática, especias, y todo eso tiene una propiedad saludable, como veremos más adelante, ¿no? Al final son procesos muchas veces físicos, como el de ósmosis, en el cual también extraemos todo el sabor, y en parte todo esto forma parte de la dieta mediterránea, pero no se ha dicho de una manera explícita. La dieta mediterránea, insisto, pues se suele representar normalmente con los alimentos, con el que cocinas, ¿no? En ese contexto, también hay que hablar de las técnicas culinarias. Cocinar, al final, es cualquier técnica en la cual se aplique calor. Pero claro, ¿qué cantidad de calor y cuál es el medio por el que transmito ese calor? Pues esto influye en la salud. Es decir, si yo estoy utilizando un calor directo de las brasas o de las llamas, o si es una fuente del calor de una plancha metálica, el aire, el agua, el microondas, el aceite, una materia grasa, todos ellos influyen en la salud, unos más en un sentido positivo, otros en un sentido negativo, y parte está determinado por la temperatura máxima a la que se puede llegar con estas técnicas, ¿no? Luego, lógicamente, tenemos otras técnicas menos extendidas, pero que cada vez están más presentes en los hogares, pues como la técnica de baja temperatura, los distintos robots de cocina en los que podemos programar y especificar exactamente esas temperaturas, el slow cooking, el air fryer, etcétera. Entonces, todo esto, al final lo que conseguimos es transformar el alimento. Aquí pongo el ejemplo de la carne, en el cual, digamos, con la cocina yo consigo, por una parte, cambios físicos y por otra parte, cambios químicos. Eso afecta a la textura de la carne, en este caso, y al aroma, al sabor. Bueno, todos sabemos cuando vamos a un restaurante y pedimos algún tipo de carne, pues nos preguntan, ¿cómo la quiere? ¿Poco hecha o muy hecha? Bueno, pues eso está relacionado con la temperatura que se va a poner y sobre todo también con el tiempo. Y todo esto tiene mucha importancia desde un punto de vista de salud.
¿Por qué? Porque sabemos que la IARC, que es un organismo en Francia, en Lyon, pues clasificó a las carnes procesadas como alimentos cancerígenos y a las carnes rojas como posibles cancerígenos. ¿Por qué? ¿Por qué la carne roja es un posible cancerígeno? Aquí pongo una noticia del año 2018 en Medscape que hablaba uso de barbacoa y su riesgo para la salud. Los filetes son peligrosos. Al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que se ve poco, pero lo que ocurre es que cuando a veces yo cocino, estoy generando nuevos contaminantes que son tóxicos para la salud. En cierto modo, es un proceso parecido a la combustión de un cigarrillo, en el cual se producen nuevos compuestos que con el cigarrillo apagado no existían. Lógicamente, en un cigarrillo son temperaturas de más de 1000 grados, pero aquí empiezan a producirse las aminas heterocíclicas, los hidrocarburos policíclicos aromáticos, los compuestos de glicación avanzada, las acrilamidas, y todo esto está determinado por distintos factores. Uno es altas temperaturas durante un tiempo prolongado, calor seco y normalmente con un pH no ácido, un pH básico, y fundamentalmente en alimentos de origen animal. Entonces esto, por tanto, lo que me quiere decir es que puedo modular la creación de estos compuestos. En ese sentido, por ejemplo, hay un estudio de un grupo de Harvard en el cual vieron la relación que hay entre la ingesta de carne, la frecuencia de cocina con altas temperaturas y el riesgo de diabetes. Entonces, ¿qué se ve? Pues lo que se ve es que no es solamente la cantidad de carne roja que consumes, sino la frecuencia con la que esa carne que consumes se cocina utilizando altas temperaturas y un calor seco. Entonces, no nos da tiempo, pero si fuésemos viendo cada una de estas barritas, pues podríamos ver que a veces puedes tener más riesgo con un consumo medio de carne roja que con un consumo alto, dependiendo de cuál es la frecuencia de la temperatura con la que estás utilizando en tu cocina. Lo mismo puede pasar las técnicas culinarias, por ejemplo, con el consumir patatas. En este caso, en relación con el riesgo de diabetes y el riesgo de hipertensión, en el cual pues, se ve que no es lo mismo, según este estudio, que es una revisión sistemática, como las patatas fritas, las French fries, pues sí tienen una asociación con la diabetes o con la hipertensión, y sin embargo, ese riesgo es menor o incluso no es significativo en el caso de patatas hervidas o patatas asadas. Esto es muy interesante desde mi punto de vista porque en epidemiología nutricional, cuando se etiquetan unos alimentos sobre un efecto que tiene sobre la salud, al final, cuando uno revisa la literatura, pues se encuentra que hay datos discordantes, en los que en algunos países se encuentran asociaciones y en otros no. ¿Por qué? A veces parte de la respuesta puede estar en cómo se cocinan esos alimentos. Y no solamente hablemos en negativo, sino que al cocinar podemos preservar micronutrientes como las vitaminas, los compuestos fenólicos. Sí, hay técnicas culinarias como el vapor o el microondas que es mejor para preservar la vitamina C y la vitamina K que el hervido. Incluso a veces el cocinar nos aumenta la disponibilidad de, por ejemplo, la vitamina E y el beta-caroteno al utilizar distintas técnicas culinarias en lugar de tomar el alimento crudo. Algo similar pasa con los compuestos fenólicos. En ese sentido, nosotros hemos desarrollado un cuestionario para medir no solo lo que comes, sino las técnicas culinarias que utilizas cuando comes. Y esto nos ha ido permitiendo obtener respuestas que nos permitan afinar en el riesgo o en el efecto saludable que puede tener un alimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estudio Sucálmena que hicimos con el Basque Culinary Center Innovation, Sucálmena en euskera significa empoderamiento en la cocina, fue un estudio con personas con diabetes, en los cuales no solamente les enseñábamos qué es una alimentación saludable, sino qué es una cocina saludable. Entonces, por ejemplo, pues pudimos ver cómo redujeron esos pacientes con diabetes las técnicas culinarias que aumentan, AG significa los compuestos de glicación avanzada. Y estos son unos compuestos que se asocian con el riesgo de diabetes, ¿no? También hemos hecho estudios con familias, como el estudio en Chef. La idea aquí es tener en cuenta ese ambiente primario en el que el ser humano se desarrolla y donde se anclan
una serie de estilos de vida que son difíciles luego de quitar o que puede ser positivo o negativo. Y todo esto pues, me ayuda ya para conectar con la última parte de lo que quiero hablar, y es la parte relacional. Es decir, no solamente es importante cocinar y las técnicas culinarias que sean saludables, sino entender que la dieta mediterránea supone una relación con otros. En la base de la dieta mediterránea está ese comer juntos, y eso también tiene un efecto saludable que a veces no podemos medir. En concreto, yo creo que algo tradicional es la comida en familia, ¿no? Eso ya hay estudios que se demuestran que cuando se come en familia se consigue una dieta con mayor calidad nutricional e incluso con algunos aspectos de salud. Comer en familia tiene unas características que, bueno, aquí un artículo en Estados Unidos lo tuvieron que definir, que nos pueden parecer obvias, ¿no? Pero es comer en una mesa, todos juntos, con comida preparada en casa y sin distracciones, es decir, yo diría sin móviles, ¿no? Entonces, eso genera un entorno social que también tiene beneficios. Luego estaría la relación intrapersonal, es decir, que yo me relaciono con el alimento. Cuando compro un producto ecológico, no solo estoy mirando un aspecto relacionado con la salud, sino que veo un valor diferente en ese alimento, porque tiene un valor ambiental, una conexión con el agricultor. Es decir, que todo esto está en el contexto de la comida y el placer. El placer se puede malinterpretar porque hay un placer visceral, a corto plazo, y que de algún modo lo que quiere es satisfacer una necesidad inmediata, que puede ser el hambre que tenemos ahora mismo. Pero por otra parte está el que se llama placer epicúreo, es decir, un placer más complejo, multidimensional, en el cual yo, por ejemplo, pongo en juego todos los sentidos, y no solamente el gusto, sino pongo el olfato, la vista, el oído. Es decir, que todo eso se ha visto que se relaciona con una mejor calidad de la dieta. Es decir, que, porque al final, por ejemplo, la gente elige porciones más pequeñas. ¿Por qué? Porque no estás interesado en, no sé, devorar un alimento, sino en, de algún modo, relacionarte con ese alimento dentro del contexto que podríamos hablar del mindful cooking o del mindful eating, ¿no? que daría para mucho, ¿no? Pero es esa plena conciencia de lo que estoy haciendo. Y por último, está la relación con el entorno. Es decir, que hay que fomentar las actividades culinarias sostenibles, ¿no? Que también muchas veces son las que a lo mejor podríamos aprender de nuestras abuelas o de nuestras bisabuelas, ¿no? Es decir, que al final, por ejemplo, esa cocina de aprovechamiento, ¿no? En el que nada se tira, ¿no? Gran parte de los alimentos, de los platos que se han mencionado, el salmorejo, es un alimento de pobre, ¿no? De aprovechamiento del pan duro del día anterior y del tomate que sobraba y, bueno, el aceite que tenían a mano porque eran agricultores del olivar. Entonces, en ese sentido, hay datos de la cantidad de alimentos que en los hogares se tiran directamente, muchas veces de la propia olla, y a veces lo guardamos en el frigorífico para luego tirarlo, ¿no? Entonces, termino ya pues señalando pues, lo que yo llamo el decálogo de una comida orientada a la plenitud del ser humano, es decir, que no solamente se basa en la salud física, y para mí son estas 10 características, ¿no? Natural, fresca, nutritiva, saludable, apetitosa, atractiva, auténtica, placentera, consciente e inclusiva. Le daría mucho para hablar de cada uno de estos elementos, pero creo que son importantes para pensar en ellos, porque si pensamos poco a poco en cada uno de ellos, vemos que esto no lo soluciona, no sé, un dietista nutricionista o un médico o un profesional sanitario, sino que también hace falta el cocinero, el gastrónomo. Es decir, que realmente llegar a esto requiere un trabajo multidisciplinar. Y termino con una pirámide culinaria de la dieta mediterránea en la que estoy trabajando, en el que de algún modo pues lo que quiero es representar lo que he ido comentando hasta ahora. Es decir, que en el vértice superior lo que aparece es esas técnicas culinarias más agresivas, a un calor muy alto y seco, que producen compuestos tóxicos que se asocian con cáncer y con otras enfermedades crónicas y que debería reducir en su uso. Luego ya aparecen otras técnicas más beneficiosas, más saludables. Digamos, en la base se encuentran todos los
procesado de los alimentos que forman parte de una cocina tradicional mediterránea, el sofrito, el marinado, el uso de especias, de aceite de oliva, etcétera. Y por último, en la base, pues intento reflexionar sobre esa, digamos, característica relacional que tiene la alimentación, en el cual cuántas horas pasamos en la cocina, en familia, transmitiendo valores a los hijos, relacionándonos entre distintas generaciones, luego comiendo juntos, pensando también en el agricultor, en la comida de aprovechamiento, etcétera, ¿no? Y con esto, pues simplemente termino con esta frase que me encanta, ¿no?, de Billat Savarin, en el que dice que invitar a alguien es hacerse cargo de su felicidad, nada más y nada menos, todo el tiempo que se haya bajo nuestro techo, ¿no? Y entonces quiero agradecer porque realmente me he sentido así durante el tiempo que estoy aquí en Almería. Y nada, muchísimas gracias.